en un pequeño pueblo costero, de esos donde el mar dicta las horas y los silencios, vivía Andrés. Su vida era sencilla, marcada por el ritmo constante de las olas y el olor a sal. Cada madrugada, mucho antes de que el sol se atreviera a despuntar en el horizonte, Andrés se levantaba en la penumbra. Sus pasos lo llevaban siempre al mismo lugar, en la orilla, donde reposaba su barca, una herencia de su padre, tan vieja y curtida como sus propias manos. Esta barca no era un simple trozo de madera, era un testamento flotante. Tenía más años que él, y cada una de sus grietas, cada astilla reparada, contaba una historia silenciosa. Eran historias de esfuerzo de madrugadas frías, de redes lanzadas con esperanza y recogidas, a veces, con desilusión. Andrés no salía a pescar para acumular riquezas ni para ser el más respetado del muelle. Su motor no era la ambición, sino una promesa hecha en el secreto de su corazón, un pacto silencioso con el futuro, aunque su hija, su pequeña luz, jamás tendría que abandonar la escuela como le tocó a él así. Cada amanecer, con el cielo todavía teñido de un profundo azul oscuro, empujaba la barca hacia el agua. Sus manos, cansadas por el trabajo del día anterior, no flaqueaban. En ellas había una firmeza que nacía de la esperanza. Sabía que había días buenos, días en los que el mar era generoso y le regalaba una pesca abundante que aseguraba el pan en la mesa. Pero también conocía los otros días, los días malos, cuando regresaba con las redes casi vacías y el corazón un poco más pesado. En esas jornadas, el miedo era un pasajero más en su barca, un compañero más real que el propio cansancio. El miedo a no tener suficiente, a fallar, a que su esfuerzo no alcanzara. Sin embargo, ese miedo se desvanecía en la puerta de su casa. Jamás, ni por un instante, permitió que su hija viera la preocupación en su rostro, le regalaba una sonrisa, una caricia, y le decía con una calma inquebrantable que todo estaba bien, que no se preocupara por nada. Y ella le creía, porque el amor de un padre es el refugio más seguro, incluso cuando el futuro parece un mar incierto y tormentoso. Pero un año algo cambió. El mar, su compañero de toda la vida, se volvió impredecible y hostil. Las tormentas espiráticas se hicieron más frecuentes y violentas. Los peces parecían haber huido a otras aguas, y la pesca escaseó hasta volverse casi un milagro. El desánimo empezó a cundir entre los pescadores del pueblo. Uno a uno, muchos comenzaron a colgar sus redes, a dejar sus barcas en la arena y a buscar otros caminos, otros oficios, lejos del agua que ya no les daba sustento. Andrés también lo pensó. La idea de rendirse, de buscar un trabajo en tierra firme, lo tentó más de una vez. El agotamiento físico y mental era abrumador. Por entonces, al llegar a casa, sus ojos se posaban en la mesa de la cocina. Allí, sobre la madera gastada, estaban los cuadernos de su hija, abiertos, llenos de letras y números. Y en esas páginas, en esos deberes escolares, Andrés encontraba de nuevo su rumbo. Recordaba por qué seguía saliendo al mar cada madrugada. ¿Por qué enfrentaba el frío y la soledad? No era por él, era por ella. Así que tomó una decisión. Con el poco dinero que tenía, vendió algunas pertenencias que no eran esenciales. Un viejo reloj, algunas herramientas. Con eso, compró madera y pintura y se dedicó a reparar su barca lo mejor que pudo. Reforzó el casco, tapó las grietas, le dio una nueva capa de pintura como un acto de fe. Why continue? Siguió saliendo al mar,
incluso cuando parecía que era el único que todavía creía en la generosidad de las olas. El único que no se había rendido. Sus vecinos lo miraban con una mezcla de admiración y lástima, pero Andrés solo tenía ojos para el horizonte. Una tarde, el cielo se oscureció de repente. Una de esas tormentas traicioneras lo sorprendió lejos, muy lejos de la costa. Las olas, furiosas, se levantaban como muros de agua que amenazaban con tragarse su pequeña embarcación. El viento aullaba y, en el peor momento posible, el viejo motor tosió un par de veces y se detuvo en silencio, con solo el rugido del mar. El pánico intentó apoderarse de él, un frío helado que le recorrió la espalda. Por entonces pensó en su hija, y ese pensamiento fue su ancla, su faro en medio de la oscuridad. Dejó el motor inútil y agarró los remos. Remó con una fuerza que no sabía que tenía, luchando contra cada ola, contra el viento, contra el miedo que le gritaba que se rindiera. Fueron horas interminables, una batalla épica y solitaria contra la naturaleza desatada. Finalmente, exhausto, con los músculos ardiendo y las manos en carne viva, logró llegar a la orilla. La playa nunca le había parecido tan hermosa. Esa noche, al llegar a casa y abrazar a su hija, un abrazo que duró más de lo normal, entendió algo profundo. Su mayor tesoro no estaba en la cantidad de pescado que traía, ni en el dinero que ganaba. Su verdadero tesoro era la oportunidad que con cada golpe de remo, con cada sacrificio, estaba construyendo para ella. El tiempo, como el mar, nunca se detiene. Los años pasaron y la hija de Andrés creció. Se convirtió en una joven estudiosa y dedicada. Las madrugadas de su padre, sus manos curtidas, su silencio lleno de amor, fueron su inspiración. Se esforzó en cada examen, en cada trabajo, y finalmente logró lo que su padre nunca pudo al obtener un título universitario. El día de la graduación fue un día soleado y lleno de promesas. En el auditorio, lleno de familias orgullosas, Andrés la miraba desde lejos. Estaba de pie, al fondo, con su ropa sencilla de siempre y sus manos marcadas por una vida de trabajo. Nadie en esa sala, excepto él y su hija, sabía la verdadera historia detrás de ese diploma. Nadie sabía que ese pedazo de papel estaba construido sobre madrugadas en el mar. Sabra, reeds vacías, tormentas feroces y silencios llenos del más puro sacrificio. Años después, la hija regresó al pueblo. Ya no era una niña, sino una profesional, una mujer segura de sí misma. Pero lo primero que hizo no fue visitar su antigua casa ni a sus viejos amigos. Caminó directamente hacia la playa, hacia la orilla donde todo había comenzado. Allí estaba la vieja barca de su padre, ahora casi en desuso, descansando sobre la arena como un guerrero retirado. Se acercó y pasó la mano por la madera gastada, y en ese instante lo entendió todo con una claridad que le llenó los ojos de lágrimas. Comprendió que cada ola que su padre había enfrentado había sido una lección de perseverancia, que cada red vacía había sido una prueba de fe, y que cada uno de sus sacrificios silenciosos no había sido otra cosa que un acto de amor incondicional y puro. Esta no es solo la historia de Andrés, el pescador. Es, en realidad, la historia de todos los padres y madres que luchan en silencio, lejos de los aplausos y los reconocimientos, para que sus hijos puedan volar más alto, para que lleguen más lejos. Es un homenaje a todos aquellos que construyen sueños, no en la seguridad de la tierra firme, sino en medio del mar incierto de la vida, armados solo con fe, constancia y un amor que todo lo puede.
Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo video.